todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar. Gracias, papi lindo, porque sabemos que todo va a estar bien, Señor. Confiamos en ti, papá lindo. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos amas tanto, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nosotros en una cruz. Gracias, papito hermoso, porque todo está bajo tu control y todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, siempre es de bienestar, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Les saludamos aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Jeremías y hoy vamos a leer el capítulo número 8. En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo amado, servido y rendido culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Engaño de los falsos profetas. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña se surca el cielo, conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán porque les di, pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Luego el pueblo dirá,
¿Por qué deberíamos esperar aquí para morir? Venga, vayamos a las ciudades fortificadas para morir allí, pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno, porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes, como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Los morderán y ustedes morirán. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías llora por Judá. Mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? ¿O por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido, se lamenta el pueblo, y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Bueno, este es Jeremías capítulo 8 y dice que en ese día el Señor hablará y dirá que se abrirán las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá y las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirán los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque está en desobediencia este pueblo y no quiere aceptar las cosas que el Señor les ha dicho. Cambien sus caminos. Recordemos que el día de ayer y los últimos días el Señor le ha dado muchas oportunidades, ha mandado a Jeremías inclusive a la puerta del templo, ha hablado muchas cosas diciéndoles a ellos que cambien sus caminos, que no solamente con ir por religiosidad a la iglesia cada 8 días o el tiempo de servicio y no cambiar sus caminos, eso no va a alterar absolutamente nada en ninguna persona, porque lo que verdaderamente transforma es aprender de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y ser diferente, cambiar ese camino de maldad, ese camino de desobediencia, ese camino por el cual veníamos que nos lleva o nos llevó a donde estábamos alejados de Dios y eso nos trajo calamidad, nos trajo tristeza, nos trajo momentos de infelicidad. Después dice el Señor acerca del engaño de los falsos profetas. Dice que cuando una persona se cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? El Señor está hablando de algo y está poniendo un ejemplo muy claro. O sea, cuando definitivamente uno dice, no, voy para determinados lugares y uno va por un camino, por el camino contrario, como que cae en sí y dice, wow, no era por aquí que yo tenía que irme, tengo que devolverme. Y siempre la gente no da la vuelta hacia atrás, o si se cae, inmediatamente la reacción es a levantarse. Y dice el Señor, entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? O sea, el Señor no entiende, como que no entiende en ese momento por qué hay tanta terquedad, tanto ese corazón tan duro que tiene el pueblo de Judá en ese momento, que se cae, que va por el camino donde se está destruyendo, donde, mire, uno tiene que hacer un alto en el camino. Yo no sé cuál sea su situación, cuál sea la situación de alguna persona que usted conozca, pero definitivamente cuando uno está pasando necesidad, cuando uno está viviendo mal, cuando uno verdaderamente su matrimonio, por decir algo, está mal, están peleando mucho entre las parejas, o de pronto con los hijos tienen muchos problemas, o tienen problemas en el trabajo, o hay determinada situación que no nos deja crecer, que nos roba el sueño. Hombre, hay que hacer un alto, hay que decir, hombre, que algo está pasando, algo no está bien. Y ahí es donde el Señor dice, pero ¿cómo es que continúan
por ese camino de autodestrucción. O sea, estamos infelices, no estamos gozosos, no estamos disfrutando de la vida que llevamos, pero seguimos así. Y es un momento en que verdaderamente uno tiene que decir, bueno, no, hay que revisar y mirar a ver, pedirle al Señor en qué estamos fallando, en qué camino nos hemos metido mal, que de pronto estamos equivocados, pero definitivamente no se puede seguir así. Y sigue preguntando el Señor, ¿por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? O sea, ¿por qué si les está yendo mal, si les estamos advirtiendo de la calamidad que viene en el futuro, que si no se cambian entonces van a seguir mal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Se pregunta el Señor. Dice, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Dice, escucha sus conversaciones y no oigo ni una sola palabra de verdad. O sea, todos son mentiras. Hay gente que se acostumbra a mentir, hay gente que definitivamente es mentirosa por naturaleza y aunque saben que esas mentiras los llevan a caer en el profundo, donde pierden la confianza de las personas, donde definitivamente nadie cree en estas personas porque como siempre han sido mentirosos, la reputación se va por el suelo. Entonces son personas que nunca progresan porque definitivamente nadie les va a confiar algo de valor. Entonces dice que no oye el Señor ninguna palabra de verdad. Y después sigue diciendo, ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Mire, hoy en día pasa esto. Ya hoy es tan común que la gente robe. Por ejemplo, en los trabajos. Muchas veces en los trabajos se roba material o se roba o tiempo, no se trabaja honestamente, se habla palabras groseras, se habla en contra de las personas, se chismea, se hacen cosas que no le agradan al Señor. ¿Y sabe qué? No le da pena al común de la gente. El común de la gente está bien con su pecado. Vemos personas exhibiendo su pecado, exhibiendo cosas que son pecaminosas, que no son honorables y que definitivamente están a la luz de todo el mundo, que anteriormente, hace unos años atrás, era vergonzoso hacer ciertas cosas, pero no, hoy es normal. Vemos mucho político, no todo, pero la mayoría de políticos que roban y les dicen en la cara ladrones y nomás se ríen y son descarados porque definitivamente en el pecado se lleva ese problema de que ya nos convertimos en personas que no tenemos vergüenza por culpa del pecado. Y sigue diciendo el Señor, ¿habrá alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? Si ve, no hay conciencia de pecado. En esa época no había conciencia de pecado ni ahora tampoco. O sea que como que definitivamente se hacen las cosas porque, no, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo voy a tener que tener conciencia o estar culpable? ¿No? Todo el mundo lo hace, es normal. Hoy en día eso se hace en todas partes. Entonces, ¿por qué yo voy a tener esa pena o esa vergüenza por haber pecado? Y así es como estamos viviendo hoy. Dice, más adelante dice también, no todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Entonces, el Señor está hablándole y está diciendo verdaderamente, hay algo más grave que el pecado, yo creo, y es el poder cauterizar la conciencia y poder uno pecar sin sentir ese cargo de conciencia. Porque cuando uno llega a ese punto, pues simple y llanamente estamos en un punto donde definitivamente como que ya no hay retorno, porque si uno peca y está inclusive orgulloso del pecado, entonces definitivamente, ¿qué lo va a salvar a uno? ¿Cuándo va uno a ir ante el Señor a decir, Señor, estoy mal, perdóneme? O sea, la gente hoy en día no quiere ni busca el perdón de Dios porque simplemente están como satisfechos o están viviendo como entre comillas bien con el pecado que están cometiendo. Por último, Jeremías llora por Judá y habla de que su dolor no tiene remedio y su corazón está destrozado porque el pueblo le ha dado la espalda al Señor y
esas profecías y todas esas males que le vienen al pueblo por haber dejado a Dios a un lado, pues lo hacen sentirse abrumado, triste, y llora y sigue orando por el Señor, al Señor por el pueblo de Judá, para que el Señor se apiade y ese juicio que está profetizado no llegue a ellos. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, y que si hay algún pecado en nuestras vidas que de pronto lo estemos llevando y que ya no nos dé vergüenza de hacer ese pecado, pues que el Señor nos ponga en la conciencia, que nos muestre, que nos revele en qué estamos fallando, qué pecado ya se ha vuelto costumbre en nuestras vidas, y que de pronto qué son las cosas que a Él no le agradan, que para nosotros por vivir en esta época donde el pecado, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y que de pronto nos hemos dejado contagiar para que podamos nosotros cambiar ese camino. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido en esta mañana, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos los pecados que cometemos a diario, Señor. Especialmente por los pecados que de pronto ya se han vuelto común y que ya no nos da ni vergüenza hacerlos, Señor. Perdónanos, Dios Todopoderoso. Queremos cambiar de camino y te pedimos que el Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos revele qué cosas no te agradan a ti, Señor, que ya son comunes en nuestras vidas, Señor. Padre, yo oro por cada persona que escucha este audio, Señor, para que junto conmigo, Señor, podamos tener esa oportunidad de cambiar las cosas que a ti no te agradan, Señor. Yo los bendigo a todos y te pido de todo corazón, Señor, que en este día tu presencia esté con nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga. Nada puede compararse, nada puede compararse. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiéndole fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre.